Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2024 que resuelve un recurso de casación sobre una sanción tributaria impuesta a una empresa, el impuesto sobre sociedades desde el 2011 al 2014, con base en la existencia declarada en el procedimiento y confirmada en instancia de facturas falsas. De facturas falsas. Bueno. Les voy a contar el caso en primer lugar de qué va todo esto y el modus operandi, que es un tema de moduleros, por otra parte, es decir, no voy a hablar mucho de los moduleros hasta el final. Los hechos relevantes en todo esto es que la Administración tributaria detecta unas operaciones injustificadas de... O sea, lo que se regulariza es la minoración de gastos en el impuesto sobre sociedades por servicios facturados por un empresario en módulos que no se habían prestado. La Administración y casi todo el mundo, ¿no? Todo el ITER procesal, porque además suena casi como evidente, es un tema de facturas falsas, un caso típico de módulos, ¿no? Bien, se describe el objeto y los antecedentes en el fundamento de derecho primero y las posiciones de las partes, la cuestión de interés casacional, pero aquí lo fundamental son dos cosas, dos temas centrales, que es en primer lugar la doctrina Sacchetti, el derecho a la doble instancia jurisdiccional en caso de sanciones tributarias confirmadas en vía administrativa, eh, y a eso dedica el Tribunal el fundamento de derecho sexto sobre la delimitación del ámbito de este recurso de casación en particular. El otro tema central, al final de todo, es la valoración o la incidencia de una sentencia del juzgado de lo penal sobre esos mismos hechos de la trama de módulos que aquí son objeto de consideración. Pero lo primero es la delimitación del ámbito de este recurso de casación y las previsiones o la doctrina Sacchetti, los efectos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2020, que había declarado que España vulneraba las garantías del artículo 2 del protocolo séptimo de la Convención Europea de Derechos Humanos en relación con este señor Sacchetti, porque en aquel momento el recurso de casación tenía un límite de acceso por razón de la cuantía, con lo cual se eliminaba de facto y de ley, o sea, se eliminaba el acceso a la segunda instancia, a la revisión por un tribunal superior de la sentencia confirmatoria de una resolución administrativa por la que se impone una sanción de naturaleza penal. ¿Vale? Bien, la garantía del derecho a la revisión de sentencias que confirmen previas resoluciones sancionadoras, claro, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ya habían declarado que sí son susceptibles de casación, o que el recurso de casación sí que es susceptible de garantizar o de cumplir esa garantía de doble instancia, ¿no? Bueno, en todo caso, lo primero que se hace es delimitar esto, el acceso a la casación, únicamente al tema sancionador, al tema de las facturas falsas y sancionador, dejando aparte todo lo que son los aspectos liquidatorios. Claro, ninguna duda existe desde una sentencia, esto ya lo había dicho el Tribunal Supremo en el año 2021, pero bueno, yo creo que es importante por lo menos reiterar la esencia, que el recurso de casación sí constituye un instrumento procesal idóneo para salvaguardar esta garantía de la doble instancia, ¿no? Esta garantía del artículo 2 del protocolo y la exigencia de doble instancia. Claro, la cuestión no es tanto de admitir un reexamen, ya veremos que esto es muy relevante, sino simplemente el hecho de que exista la posibilidad de someter al Tribunal Supremo las infracciones del ordenamiento que se consideren desatendidas en la sentencia de instancia. Claro, aquí entramos con el problema de la incompatibilidad del recurso de casación con la revisión de la valoración de la prueba. El Tribunal Supremo tiene que hacer
un cierto encaje para encajar aquello de que el interés casacional objetivo, que es un presupuesto ineludible para el recurso de casación, en el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por supuesto, admite interpretar que la necesidad de reexamen de las resoluciones sancionadoras para este tipo de sentencias. Y así debe integrarse en supuestos de interés casacional este reexamen por imponerlo así la normativa de derechos humanos que de alguna forma, ¿no? Que vincula al Estado, ¿no? Eh, es una garantía para que se pueda ser reexaminado por el tribunal. Bueno, también hay doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, admitiendo ese encaje de bolillos de que lo que sería, en principio, bueno, la matización del interés casacional objetivo para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre estas cuestiones. Claro, que si no, no se hubiese pronunciado. Probable. Bien, el fundamento de derecho séptimo aborda el tema de la culpabilidad. ¿Vale? El tema de la culpabilidad en el ámbito social. Contestando las alegaciones de las partes, eh, bueno, el tema sobre la prueba indiciaria en el ámbito sancionador, pues no, digamos que no es que tenga mucho recorrido doctrinal, aunque se explica de nuevo, ¿no? La necesidad de prueba de los indicios, el engarce lógico, la exigencia de engarce lógico entre los hechos probados y los hechos consecuencia, y la valoración global con una conexión entre los indicios, eh, entre los indicios probados y las consecuencias, de tal forma que esa conexión no admita otra explicación y la reclamación de una motivación refuerza. Bueno, ¿de qué va? O sea, ¿cuál es el tema de fondo ahora ya en temas de prueba de todo esto, ¿no? De todo esto. Aquí lo que ocurre es que hay una sentencia penal que de alguna forma no, contiene pronunciamientos que son contradictorios con las conclusiones de las que parte la Administración tributaria para sancionar. Bien, aquí había una operativa clásica, por así decirlo, ¿no? Hay un proveedor que está en módulos y la Administración considera, en el diseño, en la descripción de esa operativa, que el empresario en el régimen de módulos que factura a una sociedad limitada carece de medios humanos o materiales suficientes, emite facturas falsas y se ingresa el dinero de los pagos en una cuenta corriente, pero inmediatamente el señor retira los fondos y los devuelve al empresario que le ha pagado o el dinero acaba, digamos, en la cuenta de los socios de la empresa. Bueno, da igual, facturas falsas, supuesto de simulación, que es como lo trata la Administración tributaria con las correspondientes liquidaciones y las sanciones que van a continuar. Pero ¿qué ocurre? Que se abre un procedimiento penal al proveedor, a la persona física, en módulos por falsedad, pero es absuelto por la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de La Coruña con fecha marzo de 2021. Porque el tribunal entiende o considera que no cabe entender que se haya acreditado que las facturas sobrantes en autos no se correspondan con trabajos reales. Considera también que es real el tráfico comercial, que se ha acreditado el tráfico comercial que consistía en la reparación de palés. Y de hecho constaba la existencia de camiones y de personas, el matiz de que eran de etnia gitana, la etnia no sé muy bien a qué viene, pero bueno, está ahí, cargando y descargando los camiones, ¿no? Claro, la administración parte de este relato global del conjunto operacional y, bueno, se cuestiona o hay un problema en relación con que el tribunal, el juzgado de lo penal considera que no todo lo que se dice de ese relato, los hechos son distintos, ¿no? Bien, claro. En aras del reexamen que debe hacer el Tribunal Supremo
recupera una doctrina de una sentencia del mismo tribunal del año 2013 sobre ahora ya estamos hablando sobre la relevancia de los hechos declarados probados en la jurisdicción penal y su proyección sobre la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿No? La verdad es que toda esta parte de la sentencia, aunque es muy larga, es muy interesante, es densa, pero muy interesante, que merece un análisis y una relectura detallada, y yo creo que además la conclusión final es estimatoria, se anulan las sanciones y todos estos argumentos no son brindis al sol, de esos de los que a veces luego no sale nada, sino que conducen a un resultado estimatorio muy garantista en este caso, ¿no? Vamos a ver. Claro, se parte, como no puede ser de otra forma, del respeto a la independencia de cada órgano judicial, pero ya empieza el tribunal a decir que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos distintos, ¿no? Para los órganos del Estado, porque ello sería una negación del principio de contradicción con vulneración del artículo del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución y de la seguridad jurídica. O sea, la seguridad jurídica no resulta compatible, o sea, no resulta compatible con la efectividad de la tutela judicial efectiva la firmeza de pronunciamientos judiciales contradictorios, ¿no? Eso ya viene de antes. Doctrina antigua que luego el Tribunal Constitucional matiza lo original de 1984 en el 2003 con algo así como que no existe un reparo dogmático para que sobre un mismo material fáctico se produzcan en diferentes órganos jurisdiccionales distintas valoraciones y calificaciones, siendo suficiente al efecto que se expresen las razones por las que se llega a resultados dispares. De esto ya hemos visto ejemplos en el pasado, pero aquí hay un pequeño matiz, ¿no? Un pequeño matiz. Porque, claro, la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, habla de distintos órdenes jurisdiccionales. Aquí son distintos órdenes jurisdiccionales, también el penal y el contencioso administrativo, pero, claro, en el ámbito no hay diferencia, insiste el Tribunal. Aquí el ámbito es el común orden sancionador y no cabe hacer las matizaciones que se han hecho previamente so pena de sufrir, del sufrimiento, de lesionar el principio de seguridad jurídica. Eh, claro, aunque ambos órdenes jurisdiccionales tienen sus propias atribuciones, al proyectarse sobre un mismo ámbito de carácter penal, la contradicción resulta irresoluble. Pero aquí, esta manifestación de la vinculación entre hechos probados en unos y otros órganos jurisdiccionales me ha parecido realmente significativa, ¿no? Y a tener en cuenta. No se puede mantener en las mismas circunstancias, aun cuando afecten a sujetos distintos incluso, que para el orden penal ni hubo facturas falsas ni falta de actividad, y para el orden administrativo penal que las facturas fueron falsas y que no había actividad por parte del proveedor. ¿Ok? Las cosas no pueden ser y no ser. Bien, claro. Eh, se recoge otra doctrina muy relevante de una sentencia de 14 de julio de 2023, donde se contiene un estudio muy detallado sobre la prejudicialidad penal en el ámbito contencioso administrativo, cuando hay materia sancionadora, cuando hay temas penales. Claro, recoge el Tribunal Supremo como doctrina en este caso. Los hechos declarados probados se proyectan no en términos de vinculación, pero sí a los efectos de su consideración en la propia motivación de la sentencia. Porque existe la necesidad, es necesario evitar la contradicción fáctica, de tal forma que es una realidad que no cabe ignorar. En aquella sentencia del año 2023 era un tema sobre prueba o no de la residencia en Suiza, y si se había probado la residencia en Suiza en un ámbito, no se podía considerar no probada en otro. Pero bueno, bien. El Tribunal Supremo llega ya, tras todos estos avances doctrinales y matizaciones, todas muy relevantes, a su conclusión, ¿no? A su conclusión. Partiendo en primer lugar de que la sentencia penal no era conocida por la sala de instancia, lo cual no es óbice a que se presente en la preparación del recurso de casación.
Eh, el tribunal vuelve a recuperar el análisis de la dinámica global de la operación, vista esta vez desde la perspectiva de la sentencia penal. Lo que asevera la sentencia penal es que la presunción fiscal de que la retirada de efectivo por el modulero era para devolverle ese dinero al empresario, a la sociedad, no está confirmada. También está demostrado, dice el juzgado, que existía esa actividad comercial, la actividad de reparación de palés, aunque no el volumen, no el volumen, que es algo significativo. Y también dice, tercer dato, o sea, la realidad vista desde la perspectiva de la sentencia penal, es que las facturas, claro, de las facturas no se había acreditado su falsedad en la totalidad de las mismas. ¿Ok? Claro, esto es muy delicado en la argumentación, ¿vale? Existe actividad, aunque no se pruebe el volumen, las facturas, pues es probable que algunas sean falsas, lo que se dice en la sentencia penal es que no se ha probado su falsedad en la totalidad de las. Bueno, dice la sala entonces, estas conclusiones no se desvirtúan por otros elementos del acuerdo sancionador o por la resolución del TEAR o por el TSJ. Claro. Ahora bien, para la sentencia penal, dice la sala, el conjunto de elementos probatorios no desvirtúan la presunción de inocencia del señor que emitía las facturas que la Administración tributaria consideró falsas. Bajo esta perspectiva, dice el tribunal, y muy subrayado por mí, hago énfasis en ello, la prueba de la culpabilidad no puede ser tenida por suficiente para constatar a efectos sancionadores todos y cada uno de los elementos que determinan la sanción impuesta. Claro, la facturación puede no estar soportada por la realidad, pero la indeterminación del volumen de tráfico mercantil que se reconoce en la sentencia no puede conllevar que se dé por probado a efectos sancionadores que absolutamente todo lo facturado fuera falso, que eso es lo que afirma la resolución sancionadora. Y por consiguiente, en este caso, la sentencia del juez penal debe ser admitida y valorada, ¿eh? Y concluir que no se ha acreditado la comisión de la totalidad de los elementos integrantes de la infracción de naturaleza penal imputable y, estimando el recurso de casación y el contencioso administrativo, las sanciones son anuladas. Son anuladas. En este caso, el matiz final es que no se fija doctrina, porque el objeto del tribunal no era fijar doctrina, sino hacer efectiva la garantía del artículo 2 del Protocolo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Bueno, claro, yo le quiero dar una trascendencia fundamental a esta sentencia, que como ven les he comentado con calma y con mucha literalidad, porque primero por su conclusión evidente, pero luego por las exigencias de prueba que incluyen la conclusión final. Es decir, como la sentencia de lo penal ha declarado, quédense ustedes con esto, como la sentencia de lo penal ha declarado que es posible que haya facturas falsas, pero que no todas son las facturas, no todas las facturas son falsas. O que es posible que haya tráfico comercial oculto, pero es que el tráfico comercial existía de verdad. Bueno, es decir, las exigencias de prueba en el ámbito penal se trasladan aquí y el Tribunal Supremo acoge, digamos, ese rango elevado de exigencia de prueba para anular las sanciones tributarias, por lo que se declaró probado y no probado en el ámbito penal. Claro, mi reflexión es, vamos a ver, nunca antes, admítanme la exageración en su caso, esa exigencia de prueba se ha asumido como natural en el ámbito sancionador tributario. Solo en este caso
por la incidencia de la sentencia penal. Vale, esa exigencia de prueba con la que opera el juzgado de lo penal en Coruña, en este caso respecto al emisor de las facturas, nunca se ha exigido en el ámbito sancionador tributario a cualquier supuesto de simulación por los que ha sancionado la Administración tributaria. Bueno, la asincronía, o sea, en este caso el tribunal resuelve la asincronía y a favor de la exigencia elevada de prueba en el ámbito penal, ¿no? Ya no digo que traiga los hechos probados del ámbito penal, es que el juez de lo penal aprueba, o sea, resuelve sobre unos parámetros de exigencia probatoria de garantía penal, una presunción de inocencia de verdad. Eh, Claro, ese, digamos, estándar de exigencia probatoria, que aquí se incorpora a la sanción tributaria por la vía de los hechos probados penales, si no hay nada penal, esa exigencia, ese rango de exigencia probatoria para dar satisfacción a la presunción de inocencia, es la garantía constitucional de la presunción de inocencia, si me lo permiten, me atrevería a decir que nunca antes se ha aplicado en el ámbito sancionador tributario, que es también penal. Bueno, no sé, saquen ustedes sus propias conclusiones, constaten y analicen esta sugerencia que les planteo, siempre como sugerencia, obviamente, pero yo creo que este razonamiento del Tribunal Supremo en esta sentencia no solo es muy importante en su doble dimensión, derecho a revisión, a la segunda instancia, ¿no?, de la doctrina Sacchetti, sino a cómo la prejudicialidad penal, entre comillas, o la consideración de los hechos probados penales y el estándar de exigencia de prueba de la jurisdicción penal permea aquí hacia las, digamos, laxas exigencias de prueba en los expedientes sancionadores tributarios, donde todos sabemos, eso es indudable, que la presunción de veracidad y todas esas cosas de que se da todo por probado porque lo digan ellos, pues hombre, a lo mejor algún día alguien tendría que hacérselo mirar, ¿no?